a lo mejor alguien algún día tenía que ir a un bungalow en Botsuana y ver ese escalón. No, es que... Ese escalón... Es que si no se ese cae en escalón fue Botsuana... la caída nacional del guindo. Es que si no se cae en ¿Qué fue la Botsuana... caída nacional del guindo automáticamente? Pues muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Café Noruego, porque resulta que tenemos nombre y hoy pues tomamos el café. Jaime Ferrivilas, buenas Jaime. Hola, ¿qué tal? Buen café. Y también Fran Sánchez Chamizo, hola Fran. Muy buenas Jaimes. Abajo. Y lo dicho, aquí estamos en el segundo capítulo de esta segunda temporada. Como sabéis, estamos haciéndolo por temas y en esta ocasión me ha tocado a mí elegir el tema, por eso os presento el episodio hoy yo. Pero antes, Fran quería hacer una cuña publicitaria acerca de dónde podéis seguirnos. Sí, como dije en el anterior capítulo, queríamos intentar que pudierais participar y quien quisiera pudiera ponerse en contacto de una forma más fácil y simplemente decir que este podcast se puede escuchar tanto en Anchor como en Spotify, como lo subiré, igual que subiré el anterior capítulo al canal de YouTube, en mi canal de YouTube, a Lector Reseña. Y si queréis, bueno, por supuesto, en YouTube ahí se pueden hacer comentarios, pero aparte de eso, si queréis mandar un mensaje de voz para poder contándonos cualquier cosa que queráis contarnos, cualquier opinión, idea sobre temas que podamos nosotros patrocinar o apadrinar, como dijo Diego Jaime en el capítulo anterior, pues animaros y a través de los mensajes de voz, simplemente en la aplicación, bueno, puede ser la aplicación de Anchor o puede ser en el buscador, escribiendo Anchor, se escribe Anchor, si eres de mi pueblo, anchor.fm/Café Noruego, y ahí simplemente pulsas y te sale automáticamente para grabar un mensaje de voz y que nos cuentes lo que te apetezca contarnos. Y ya está, eso es eso. Perfecto, pues yo quiero anotar, antes de empezar con el tema, que de los tres el único que está tomando un café noruego de verdad es Jaime Ferri, porque tiene nuestra taza talismán de Oslo. Gracias. Y como no se ve en vídeo, pues... Yo para el siguiente a ver si ya lo puedo tener, que iré para Granada y eso te iba a ver decir, si me lo puedo que traer. ¿A ti Oye, también se te hizo llegar correspondientemente? un momento. Sí. Ya que me has dado voz, antes de empezar, quiero hacer una rectificación, porque en la anterior grabación, cuando hablé del libro en el que se inspira Rosalía para su segundo disco, creo que dije que era del siglo XV o algo así, y es del siglo XIII. Flamenca es un libro del siglo XIII. Seguimos, si queréis. Gracias. En este podcast no se deja una errata sin... Sí, no. Lleva un mes con eso detrás. Probablemente hayáis apreciado que todas las erratas que hemos dicho Fran y yo, pues no por lo que sea, no han sido corregidas. Apuntado en rojo lo tenía. Vale, y como creo que ya no hay más avisos previos, bueno, el momento de desvelar el gran tema que yo he tenido el inmenso privilegio de elegir para este episodio, que es Jaime, el silencio. Jaime. ¿Qué? El silencio. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Claro. No, yo lo he querido, lo he pensado, esto viene pensado de casa, porque la gente pensará que aquí nosotros nos enrollamos y no nos lo pensamos, pero yo me lo pienso. Y te voy a contar, no tenía pensado hacerlo, pero te voy a contar por qué no he hecho la introducción que quería hacer. Porque he pensado, bueno, yo voy a introducir el tema del silencio con un silencio prolongado. Pero el problema de introducir un silencio prolongado en este podcast sería que inmediatamente Fran me diría: Jaime, no se te oye, Jaime, quizá no estés grabando, o Jaime, no te funciona el micrófono, lo que rompería la magia del momento silencioso. Entonces he decidido empezar hablando, que es lo que hago yo por los codos. Vale. Pero bueno, independientemente de este fracaso de primeras palabras, me ha gustado la explicación. Pero sí que... Sí, bueno.
Pero insisto, estaba pensado, ¿eh? O sea, esto tenía una reflexión detrás y se descartó este método. Bien. Pues eso, vamos a hablar del silencio. Entonces, siguiendo la estructura habitual del podcast, primero vamos a hablar de libros, después vamos a pasar a pantallas y a continuación, pues bueno, por el medio meteremos los temas y los topics que nos interesen, como básicamente hacemos siempre. ¿Por qué me pareció un tema interesante el silencio? Bueno, es verdad que quizás no tuvo una reflexión muy profunda, porque a la hora de preparar el podcast me he arrepentido unas 76 veces, pero bueno, lo hecho está y hay que tirar para adelante. Es verdad que no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha inducido a ciertas reflexiones, algunas de ellas completamente desechables y otras un poco más interesantes. La primera, y esto veremos si coincidís conmigo, es que el silencio en la literatura es algo tremendamente complicado, porque en la literatura no hay silencio. Es decir, tú lees y tu autor, tu escritor, escritora, puedes decidir hacer una pausa, pero tú no controlas cuánto tiempo respeta el lector esa pausa. Y el otro día, leyendo la última novela que estoy leyendo de Joel Dicker, me gustó porque había un pasaje relacionado con el silencio de un personaje mientras otro personaje le echaba una perorata, una bronca. Y claro, tú no puedes controlar cuánto tiempo está el lector respetando la pausa que tú has escrito o respetando la pausa que hay entre capítulos. Y sin embargo, en el cine, en la música, en la radio, en los podcasts, puedes elegir el tiempo y cómo tú manejas en silencio. Y esa fue la primera reflexión que me generó, no la primera, la 15ª, pero con la que me gustaría empezar esta parte literaria, más allá de los 3 o 4 libros que he traído que quería comentar, y quería saber pues qué os parece a vosotros, a Jaime, a Fran. Me parece súper interesante y me parece muy acertada. No había llegado yo a esto pensando en el silencio y me parece que tienes toda la razón. Es imposible controlar el cómo se lee una obra literaria, por lo tanto el cuándo se silencia, si se silencia o no. Sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad. Y me parece chulísimo. Yo me encontré con el problema, o sea, obviamente cuando planteaste el tema, pues fue un poco la situación, el contexto también en el que nos encontramos, la manera en cómo de repente apareciste detrás de nosotros con tu mayor estatura, nos abrazaste así a los dos y nos dijiste, el tema va a ser el silencio. Yo no lo recuerdo así de dramático. Bueno, yo sí. Pero es posible. Yo me recuerdo. Sí. Era ese momento con vermut asturiano de por medio. Yo lo recuerdo. Muy recomendable. Funcionar a nosotros también en este grupo. Yo no. Muy recomendable el vermut asturiano, ¿eh? Bueno, Jaime sería el menos indicado para acordarse eso también. Yo no lo recuerdo. La cuestión es que yo me indujo a problemas por eso, porque el silencio es una cuestión que es muy difícil hablar del silencio, tratar el silencio, abordarlo, y al final lo que yo, por pura supervivencia, lo que he optado es por la polisemia, o por situar el silencio en distintos contextos, y dentro de los libros, es cierto eso que dice, que al final cuando estás leyendo tienes esa voz interior tuya, tienes el diálogo con él, con el autor, y varía mucho, incluso, o sea, está el diálogo de tuyo con quien ha escrito el libro, pero es que ese diálogo varía según quién es la persona, según su experiencia, según la lectura, y no sé si ha pasado cuando habéis releído algún libro, que ha habido pasajes que lo has vuelto a interpretar de una forma distinta porque ya no eres la misma persona y porque ya tienes más conocimiento, por ejemplo, y ese diálogo, eso es lo que hace que el silencio, al final, yo la conclusión que he llegado con todo este tiempo que he estado reflexionando, leyendo, buscando y eso, sobre este tema, es que el silencio no existe. O sea, nosotros nunca hemos estado en silencio, el silencio solamente existe en el espacio. Al final, y eso es lo que yo vengo a defender, que el silencio no es más que, o lo que nosotros conseguimos silencio, no es más que la selección del sonido.
hay sonido, hay una selección de sonidos que nosotros identificamos como que es silencio, pero sigue habiendo ruido. En el sentido de que en medio del bosque, con pajarillos y el agua corriendo, creemos que es silencio, pero no es silencio. Por la noche creemos que es silencio, pero no es silencio, porque sigue habiendo ruido. Es simplemente que hay sonidos que lo apreciamos más o lo apreciamos menos. Y en ese sentido, bueno, pues a partir de ahí he ido trayendo distintas lecturas y tal, que han un poco interpretado el silencio desde distintos puntos de vista. Y ya pues ya me diréis y si os la voy contando. Jimmy, ¿tú nos quieres contar alguna reflexión previa o contarnos alguna idea? Hombre, me parece interesante lo de Fran. Lo que pasa es que eso es física, ¿no? Es algo... Ay, claro. Entonces yo por ahí no he ido, para sorpresa de nadie. No, pero no es física, o sea, quiero decir, es filosófico también, es según... Es a qué le da importancia o a qué no, con qué, dónde crees que se puede encontrar la calma y la meditación. Hay gente que la puede encontrar en medio del bullicio o en medio de una locura de día, pero hay gente que necesita aislarse de X ruido, o otra gente que la ausencia de sonido le apabulla de una manera increíble porque, por ejemplo, vivimos en la sociedad en la que vivimos con una ultra conexión y enganchados todo el día a los dispositivos móviles y tal, y eso hace que cuando haya un momento de vacío o de que no estás conectado, te caiga a plomo y no seas capaz de resistir y te tienes que poner un podcast, te tienes que poner la radio o un vídeo o lo que sea. Ok, vale, sí, que vivimos en una sociedad en la que el silencio es imposible, ¿no? Hoy en día. Pero entonces, claro, a mí para hablar de este tema me ha parecido más fácil tirar del concepto silencio, que es un poco la polisemia que tú dices, y es qué puede significar el silencio y cómo se puede entender el silencio, y he tirado más por ahí. Por supuesto, lo más fácil es estamos hablando de literatura, el silencio de algunos personajes en la literatura que puede ser importante o no. Supongo que habréis tirado por ahí vosotros también, ¿no, Jaime? Adelante. Sí. Yo por ejemplo, es verdad que de los libros que he cogido, a ver, obviamente he hecho un poco trampa en el sentido de lo que decía también Fran de la polisemia. Claro. Al final no hay un libro silencioso en blanco. Quizá podría ser interesante, no sé si se le ha ocurrido a alguien que lo haga, pero no. Tienes que tirar de pues lo que decías un poco tú, Jaime, de los silencios de los personajes o los silencios a los que hace referencia la historia o el libro, porque si no es imposible. Pero es verdad también un poco lo que decía Fran, ¿no? Al final, que yo también había querido ir por ahí con mi introducción, pero como me la he saltado, pues y he dicho lo que me ha apetecido, pues no lo he acabado diciendo. Es verdad que el silencio es algo que ahora parece que echamos mucho más en falta que a lo mejor hace unos años. Siempre hablamos de silenciar los móviles, siempre hablamos de huir del ruido y quizás bueno, pues tenga un poco que ver con esa sobreexposición en la que estamos. Yo ahí también entiendo que el silencio que ahora se busca es pues un poco lo que decía Fran, no necesariamente silencio de ausencia de sonido, sino evadirte del ruido que te rodea, ¿no? Aunque te rodees de otros ruidos o de otros sonidos. Claro. Pero que yo entiendo que es inevitable. Y te evades, entre otras cosas, leyendo con la literatura. Claro, exacto. La literatura puede ser creadora de que no deja de ser cierto sonido. No deja de ser ciertos sonidos de la literatura, porque está en tu cabeza, está funcionando, no está, pero a lo mejor sí es un sonido que sí que te permite relajarte.
Bueno, por no hacer este podcast excesivamente existencialista, vamos a bajar a los libros porque estoy viendo que se nos está yendo un poco la pinza y a lo mejor esto se hace un poco denso. Vale. Entonces, voy a contaros el primer libro que me he traído yo, que creo que se lo ha leído Jaime también, Frank no estoy seguro, que es Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo. Sé cuál es. ¿Es algo relacionado con la España vacía o algo así? Pues, sí. ¡Oh! Sí, va un poco por ahí. ¿Tú también lo has traído, Jaime? ¡Qué bueno, ¿no? Ah, vale. Pero me es que estás pillando por donde voy porque tú lo has leído, ¿no? Sí, no, claro, acabo de pillarlo. Sí, acabo de pillar. ¿Por qué? Vale, qué guay. Vale. O sea, es un libro... Yo reconozco que me costó un poco... empezarlo, no empezarlo, pero lo cogí con ganas, pero sí que se me hizo un poco árido al principio. El libro es la historia... creo que no cuento nada, no hago ningún spoiler. Por cierto, Jaime, ¿alguna vez me dijiste una palabra en castellano para spoiler y se me ha olvidado? Se habla de reventar el final. Destripe. Destripar, destripar, sí, me gusta destripar también, vale. Destripar, venga, me compro destripar. Sí. No creo que no destripo nada si digo que la historia es de un chaval que tiene un encontronazo con un policía en una manifestación y le hiere. Entonces el chaval se agobia, tiene sus circunstancias, el chaval se agobia y huye con la complicidad de su tío y se esconde en una casa deshabitada en un pueblo que se ha quedado vacío. Entonces la novela es la vida de este chico, narrada por su tío con las pocas informaciones que su tío recibía de él, porque obviamente estaba escondido huyendo. Y lo he relacionado con el tema del podcast porque él está solo. Es decir, él todo el tiempo que está, no recuerdo cuánto dura la estancia en la casa, pero todo el tiempo que está allí, él está solo. Entonces toda la novela es el pensamiento del protagonista que no articula una palabra. De hecho, no hay ningún... Bueno, no sé si al principio con su tío, pero no hay ningún diálogo en la novela porque todo lo que le pasa y todo lo que cuenta... Es en su silencio, o sea, él habla consigo mismo, pero está en silencio todo el rato. Entonces, no sé, me pareció que ese nexo os podía gustar y creo que a Jimmy, que lo ha leído, le ha gustado, así que bien. Sí, wow, completamente de acuerdo. Me parece súper interesante. También, Bueno. en la obra de la que hablamos... Se podría hablar del silencio cómplice entre los dos personajes, porque el tío Cierto, sí. nunca delata a su sobrino en lo que ha ocurrido y nunca cuenta dónde está. Es cómplice. Entonces, otro de los conceptos de silencio que yo había pensado es pues el silencio cómplice, que puede ser positivo o negativo. Claro, a mí me pasa con esta obra que luego la vi en teatro. Y claro, en teatro está... es verdad que tú la viste en teatro. Me gustó muchísimo, pero claro, está dialogada. Ahí las reflexiones que tiene el protagonista están compartidas con llamadas por teléfono con su tío. Entonces, claro, el silencio no es tanto como puede ser la obra literaria, sí, en el libro. Pero qué interesante, sí. Muy recomendable el libro. Guay. Yo justo, no lo tengo, no lo he leído, pero justo ayer estaba editando un vídeo para que utilizaba esa portada para el vídeo, porque el vídeo es sobre portadas en general, como se bueno, es que es de Blacky Books y por supuesto pues la edición es estupenda y la portada es muy bonita. Sí. Siempre mola. Sí. Pues yo llevo, si me permitís, yo cogí el silencio, empecé a pensar, empecé a tirar ideas. De muchas tuve que descartarlas después. Pero empecé a tirar ideas y me gustaba el silencio como el silencio que se ha impuesto sobre ciertos temas a lo largo de la historia, como víctimas de ciertas catástrofes. Yo he traído uno de esos. Por ese estilo, pues sí, tengo un par de ellos, de temas silenciados durante décadas. Y recientemente me he leído, porque estuve preparando la reseña del Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad. Entonces me leí, porque es un tema que ya tenía pendiente hace tiempo, me apetecía,
El fantasma del rey Leopoldo, que trata, te voy a decir ahora mismo de quién es el fantasma del rey, de Adam Hochschild. El fantasma del rey Leopoldo es un libro que cuenta toda la exploración de África, del África central, todo lo que es la cuenca del río Congo, y posteriormente la colonización de toda la zona del Congo belga principalmente, y cuál fue la explotación que hizo Bélgica del Congo. Y como, la cuestión es que este libro empezó a escribirlo Adam Hochschild porque estaba leyendo algo de Mark Twain en un avión, y de repente vio que decía Mark Twain que había muerto entre 8 o 10 millones de congoleños durante el periodo colonial. Y se sorprendió de que no conociera nada de eso. Eso fue creo que hace 20 años, creo que fue cuando lo publicó inicialmente, después ya se ha reeditado. Y entonces a partir de ahí se puso a investigar sobre el tema. Y me pareció muy interesante ese silencio sobre ciertos temas que se impuso por la propia administración belga, porque para que eso saliera a la luz han sido necesarios que gente, historiadores, algunos belgas, que han estudiado el propio tema buscando en archivos y peleando con miles de burócratas y funcionarios que tenían ordenado que no se accediera a ciertos documentos. Y es uno de los, el Leopoldo II es uno de los mayores genocidas de la historia, entre 8 y 10 millones de muertos, supera a los muertos, creo, ¿no? Supera a los muertos del Holocausto. Y es un tema que está completamente silenciado, que nadie lo conoce, que gracias a una gran labor de propaganda que llevó a cabo Leopoldo II, que era conocido como el rey filántropo, consiguió venderlo en Europa como es una labor filantrópica, y me pareció muy 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 interesante. Y es un pedazo de libro muy chulo, muy bien contado, es historia pura y dura, o sea, no es ficción, es historia, pero está contado de una manera que no tienes que ser muy cafetero para que te interese. Tiene un punto de aventura, un punto de geopolítica, de punto de relato personal en cuanto a lo que le pasaba allí a la gente, y es bastante duro a veces, unos puntos bastante importantes, y es muy 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 bueno. Ya está, eso. Y después lo conecto con el mismo tema, pero en este libro no me alargo demasiado, pero un libro que se llama El Holocausto Asiático, que es de la matanza de los japoneses en la región de Manchuria, y como en Corea también, como Japón se comportó durante la Segunda Guerra Mundial, propagando una matanza indiscriminada. Vale. Jimmy, ¿tú quieres meter cuchara? Sí, pero bueno, por seguir con el tema de Frank que dice sobre el haber silenciado según qué hechos históricos y según qué realidades, creo que hay un libro de Vargas Llosa que habla sobre el genocidio del Congo, el sueño del Celta o algo así. Yo no me lo he leído, pero el sueño del yo sí me lo he leído. El sueño del Celta trata sobre es una biografía novelada sobre Roger Crisman, que fue era irlandés, era cónsul británico, y fue el que empezó a destapar todo lo que sucedía allí en el Congo, y fue uno de los pioneros en este movimiento internacional y en promoverlo a nivel internacional, junto con un colega suyo, francés, creo que era, francés o belga, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y eso que lo tenía un mes en la cabeza. Pero que fueron los que arrancaron todo el movimiento. Y sí. Lo que pasa es que ese libro de Vargas Llosa, la verdad es que a mí me ha dejado bastante frío. O sea, no, es como que Vargas Llosa, desde que ganó el premio Nobel, ha tenido una clara y severa decadencia en lo que ha escrito. Bueno, en muchos sentidos, no solo en lo que ha escrito. Estoy de acuerdo con lo de la decadencia literaria. En otros sentidos, bueno.
Pero vale, y por seguir con el silencio y con los eventos silenciados, las personas silenciadas también. Bueno, claro. Personas que han sufrido violencia, que se les ha quitado la vida y no pueden contar su historia, y creo que es básico aquí hablar de las mujeres y de las personas no normativas silenciadas en la literatura durante toda la vida. Y aquí traigo, no sé si con pinzas, los míticos versos de Pablo Neruda, que dicen: me gustas cuando callas porque estás como ausente. No vamos a hablar de ello, no vamos a analizarlo, vamos a silenciarle porque poco silenciado está. Entonces, esta es mi aportación de momento sobre el tema del silencio en la literatura. Yo iba a decirte justo sobre escritora silenciada, a un caso que hace no mucho que conocí, hace relativamente poco, que decía, hace un año y pico, a lo mejor dos, a una escritora de lengua catalana, ella se llama Caterina Arbel, pero siempre escribió con el seudónimo de Víctor Català. Y obviamente tuvo que utilizar ese seudónimo, ¿no?, de Víctor Català para abrirse hueco, pero después fue un seudónimo que mantuvo cuando una vez que ya era conocida y que todo el mundo y que ya le estaba vendiendo, lo quiso mantener, y de hecho actualmente se le edita porque así como Víctor Català, porque era deseo expreso de ella de que fuese así, como ya una reivindicación de que, no sé, y me parece chulo, pero bueno, una de tantas escritoras que tuvieron que utilizar seudónimos, que tuvieron tanta gente que ha sido silenciada en ese sentido. Tengo muchas más conexiones con el silencio. Pero escucha, yo ahora tengo que meterme porque claro, habéis tocado dos temas. En realidad, uno, y me da pena porque no se me había ocurrido, pero es a raíz de lo que estáis comentando, y es un libro que me regaló Jimmy, que además me lo regalaste, Jimmy, me lo regalaste por mi cumple. Estaba revisando la fecha, no es que la hubiera memorizado, en mi cumple de 2018, y era muy oportuno en aquel momento, que es de María Lejárraga, que se titula Una mujer por caminos de España. María Lejárraga publicó toda su vida con los apellidos de su marido. De hecho, el libro que yo tengo está como María Martínez Sierra, y poco después de que Jaime me regalara este libro, creo recordar que salió una edición por fin con su apellido, bueno, de soltera y de casada y de viuda, su apellido, el suyo, no el de su marido. Y ahora que lo estabas comentando, bueno, que lo estáis comentando los dos, pues me he acordado. Es un libro que yo tengo subrayado, anotado, cosa que no suelo hacer en los libros, pero pues cuando me gustan o me parecen importantes lo hago, y me parece muy 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 recomendable. María Lejárraga fue, yo creo que no llegó a ser, ahora no me acuerdo, no sé si llegó a ser diputada en la Segunda República, me parece que no, pero desde luego formó parte de las campañas electorales por el sufragio femenino, y estuvo muy metida en la vida política de la Segunda República antes de exiliarse, y el libro la verdad es que es digno de leerse, así que lo dejo ahí recomendado. Lo cambio por otro que había traído, pero es que se dice de hecho que la mayoría de las obras firmadas por su marido, sí, las escribía ella directamente. Se dice, y yo no lo pongo en duda, vamos. Sí. Así que, y luego el que traía yo relacionado con este mismo tema, que es el de los silencios, y el del silencio como una herramienta de muchas veces de poder perverso, Fuimos Nosotras, de Magis Iglesias, que es un libro sobre las madres de la Constitución. Wow. Muchas veces hablamos de los padres de la Constitución, que eran los ponentes, o todos hombres, los ponentes de la Comisión Constitucional del Congreso en la legislatura constituyente, pero pocas veces hablamos de que había mujeres en esa legislatura constituyente. Pocas, muchas menos de las que hay ahora, que está prácticamente en el 50-50. Pero bueno, es un libro, pues probablemente que se tenía que haber... Sí, diputadas de la legislatura constituyente. Y bueno, pues es un libro probablemente
no creo que sea muy ameno para personas que no estén especialmente interesadas en el tema, porque es un ensayo biográfico, pero con muchos aspectos de políticos y alguno jurídico. Pero me parece un libro importante que probablemente se tenía que haber escrito hace mucho, y este es relativamente reciente, si no recuerdo mal, es de 2019. Se titula Fuimos Nosotras y es de la periodista Magis Iglesias, que por cierto es profesora de la Complutense. Y se estudió periodismo en la Complutense, no es profesora. Y bueno, pues es un libro interesante, y si hay alguien a quien le interese el tema o le guste leer sobre la transición o sobre tal, pues creo que es necesario, porque pues eso, las madres de la Constitución pues no se suele hablar de ellas, y también las hubo. Has mencionado el poder, ¿no? El silencio del poder, o el silencio como mecanismo de poder. Sí. Has mencionado algo así. Justo había... realmente es el único libro de Kafka en el que yo he entrado. Yo tengo un problema serio con Kafka. ¿Cuál es ese problema? Tengo un problema serio. Que lo aborrezco, o sea, quiero decir, tampoco... Pues a mí no me ha resultado pesado. No he discutido con él, vamos, ¿no? Yo no me ha resultado pesado, pero bueno, el libro es El proceso de Kafka, que es... Claro, yo solo he leído La Metamorfosis y me horrorizó, me resultó, desde aquí Lucía, lo siento, me resultó infame ese libro cuando me obligaron a leerlo en el colegio, o sea, me pareció insoportable. Y es verdad que no he leído más de él. Yo no me lo he leído, pero creo que es de esos libros quizás, o Kafka creo que es de esos autores que, si lo coge ahora, con los significados que tiene La Metamorfosis de crítica social y tal, quizás tenga un sentido... La cuestión, el libro del proceso de Kafka, que básicamente a un tipo lo detienen y lo encarcelan un día y no le dicen ni cuál es el juicio, no le dicen ni cuáles son los cargos, ni de qué se le acusa, nada, ni qué le va a pasar. Y era por esa polisemia el silencio como forma de tortura. El silencio como una manera de qué te va a pasar, que esa incertidumbre, que también lo utiliza Stefan Zweig en el libro de novela de ajedrez, cuando uno de los personajes también le pasa igual y tiene ese silencio sobre cuál es su futuro y esa incertidumbre que no sabe lo que le pasará y un momento en que le llega a atormentar. Y también, este caso no es ficticio, es real, el libro de Archipiélago Ocular de Alexander Solzhenitsyn, también premio Nobel, que cuenta el archipiélago gulag, cuáles eran las técnicas de tortura en los gulag a las que él mismo estuvo sometido, y cuenta cómo el silencio sobre qué es lo que te va a pasar o qué no, y cuál es qué está sucediendo en tu vida en ese momento en el que te pegan la pata en la puerta, te cogen, te ponen un saco en la cabeza y te llevan para la Lubyanka. En fin, que como forma de tortura, pues el silencio como mecanismo que utiliza el poder para poder tenerte sometido. Sí. De hecho, yo a raíz de esa misma idea, no lo iba, bueno, o sea, ya lo había cambiado por el de María Lejárraga, pero a raíz de esa misma idea, el que yo había traído es el de Primo Levi de Si esto es un hombre, que es las memorias de Primo Levi en Auschwitz, que una de las ideas reiterativas del libro es durísimo. O sea, yo, de hecho, me costó bastantes años terminármelo, cogiéndolo poco a poco, pero una de las ideas recurrentes es que los nazis obligaban a los prisioneros a estar siempre en silencio, porque era una forma más de cosificarlos y de convertirlos en otra cosa que no eran hombres, y que por lo tanto era más fácil de matar, de exterminar. Y el silencio forzado al que les obligaban, no hables durante el trabajo, no hables con los demás reclusos, no hables, porque hablar es una de las cosas que te hace humano, ¿no? Y claro, ya digo, lo había traído por eso. Wow. ¿El qué? Que es quitarles la voz, claro. Sí, eso es. ¿Ibas a comentar tú, Jimmy, creo? Es que me he quedado en silencio escuchándoos, porque esto del campo de exterminio nazi
sí, me ha sorprendido. Yo me empecé a leer ese libro estando en Oslo contigo. Me lo dejaste y... Pues es verdad porque yo Sí. no me acordaba, de hecho yo lo compré en Auschwitz cuando, Sí. cuando estuve ahí, sí, es verdad. Una cosa, un inciso, ahora que has dicho lo de Oslo. Simplemente el podcast se llama Café Noruego porque la conexión que hay entre nosotros tres es que nos conocimos de formas directas e indirectas en Noruega, en Oslo. Sí. Y nuestra idea de esto, como lo hemos dicho muchas veces, es echar un rato agradable charlando, como hacemos cuando nos vemos, en un ambiente, ese concepto de hygge nórdico, de un ambiente cálido, con un cafelito a gusto, en un sitio donde estás en paz, estás tranquilo. Este es nuestra idea, por eso es el concepto de café noruego. Y bueno, pues con este café vamos hablando y aquí discurrimos por nuestros fiordos mentales. Sí, son las conversaciones que no hemos tenido todavía en Oslo, de verdad. Efectivamente, es lo que iba a decir yo también. Que nosotros nos conocemos por Oslo, pero nunca hemos estado los tres juntos allí. En Oslo. Cosa que llegará en algún momento. Llegará, sí. Pues eso, que me lo empecé a leer en Oslo porque me lo dejaste y no lo terminé, por supuesto, es durísimo. Y también antes de esto yo había pensado, cuando hablabas de las madres de la Constitución, he pensado en las Sin Sombrero, que es el grupo de mujeres artistas relacionadas con la generación del 27 por época, sobre todo, que estaban silenciadas y han estado silenciadas durante el estudio de la literatura hasta hace nada, y hace 10 años, quizá un poco menos, se empezó a hablar de ellas gracias a una investigadora de literatura catalana que es Tania Batlló, y sí que es verdad que es un tema muy interesante, quizá un poco fácil hoy en día porque son bastante mediáticas ya, se conocen bastante y los libros que se han hecho son muy normales, no es una investigación filológica solo para personas interesadas en el tema, lo cual está guay porque cuanto más accesible sea la literatura en este caso y el estudio de la literatura, como todos, menos silenciado está. Pues sí. Pues chicos, para ser el silencio un recurso mucho más cinematográfico que literario, no se nos ha dado mal la sección No, literaria, ¿eh? Yo quiero comentar un par de cosas más si estamos terminando. Sí. Vale. Yo también, porque hay una cosa con tenemos más que se piensan quienes nos escuchan. Tenemos más. Dale, Fran. No, simplemente hay un libro que no fue muy difícil de encontrar, que es El silencio, de Don DeLillo. Tenía pendiente leer algo de DeLillo y digo, uy, mira, qué ocasión tan propicia. El silencio simplemente es un mini relato muy muy corto que habla del ruido en el que estamos inmersos con las nuevas tecnologías y tal, con las TICs. Esta globalización e interconexión continua en la que vivimos con la sociedad de la información y cómo fuera de eso, una vez que el libro trata de un apagón, o sea, se produce un apagón y entonces pues básicamente la gente no sabe cómo relacionarse unos con otros. El libro es una paranoia en la forma en la que él escribe y tal, pero bueno, más el concepto de ese momento en el que están completamente perdidos, que no saben cómo relacionarse ni siquiera entre ellos una vez que desaparece el móvil. Y un libro, pero eso no quiero entrar demasiado, pero hay un libro de Alain Corbin, que se llama Historia del Silencio, que yo me lo he chupado entero, ¿vale? El libro no merece la pena. Yo no he querido tirar por él porque sabía que lo ibas a traer tú. Vale, a mí el libro es curioso, pero no merece la pena. Es una recopilación de citas a lo largo de autores, artistas y tal, de cómo se ha abordado el silencio a lo largo de la historia. Y simplemente pues hace una recopilación del silencio vinculado a distintos conceptos. Solo digo un par de ellos. El silencio como, el silencio
el silencio vinculado, por ejemplo, a un espacio, es decir, un espacio silencioso, un espacio propio, una habitación particular, independiente del resto, que no te molesta. En ese sentido, está chula lo que dice que hizo Marcel Proust, hizo recubrir las paredes de corcho y que pagó a los operarios que estaban trabajando en la obra que tenía en la planta de arriba para que no trabajaran. Les pagó él de su bolsillo. Y otro ejemplo, por ejemplo, es el silencio, la conexión del silencio con la liturgia o con la meditación. Pues hace como un repaso, este libro hace un repaso de cómo se ha vinculado el silencio de distintas ideas o conceptos y cómo se ha ido llevando a lo largo de la literatura y del arte en general, porque también habla del silencio en la religión o en la propia Biblia, cómo hay un silencio, como San José permanece silencioso completamente toda la obra, toda la Biblia, no hay una frase de San José. Y como también el momento... pero eso me lo voy a guardar para después, porque conecta con la película. Venga, ahí tenemos suspense, me gusta, okay. Tenemos conexión. Pues con esto que hablabas, Fran, de este libro que habla, por ejemplo, del espacio físico en el que encontrar silencio, me ha venido a la cabeza Una habitación propia de Virginia Woolf, una de las reivindicaciones feministas de las mujeres para poder escribir, para no ser silenciadas, es tener un lugar en el que poder crear, en el que poder escribir, en el que poder trabajar, en el que poder pensar, y para eso es necesario el silencio, por supuesto. Y ya para ir terminando yo... quería hablar de Juan Mayorga, que es académico de la RAE desde 2019, es dramaturgo muy importante y muy bueno bajo mi punto de vista, y el discurso que hizo de ingreso en la RAE se titula El silencio, y es una reflexión sobre el silencio para la literatura y para la creación literaria, y cómo es tan importante como el propio ruido, como la propia palabra, sobre todo en el teatro, que es literatura hablada, porque él escribe teatro, y de hecho ha vuelto a estar de moda este discurso que dio en el 2019, porque ahora está Blanca Portillo representándolo en teatro. Estuvo en Madrid bastante tiempo, yo la vi y me pareció espectacular, y ahora están de gira. Creo que estuvieron en Gijón o en Oviedo, porque este año le han dado el Princesa de Asturias de las Letras a Juan Mayorga, muy merecido también, y es una reflexión muy, muy interesante y relacionada directamente con la literatura. Y ya para terminar, hay una novela de Juan José Millás que se llama No mires a los ojos, que trata sobre un personaje que se cuela en una casa ajena y está metido en el armario siempre que están las personas que viven en esa casa dentro de la casa, y sale cuando está solo en la casa que no es suya. Entonces, claro, permanece toda la obra también en silencio, que es lo que comentábamos al principio del silencio de los personajes, y yo así conecto con lo siguiente porque acaban de hacer una película sobre esta novela que también se llama No mires a los ojos y que está protagonizada por Paco León y Leonor Waltrin, que no he visto la película todavía. No sé si seguirá en el cine o ya la habrán quitado. Bueno, pues parece que nos estamos yendo a pantallas. Fran, tú tenías una conexión con pantalla, creo que acabas de decir. Sí, hay un tema que ha salido a lo largo de la historia, de la religión, que es uno de los grandes miedos de la gente con los creyentes, es el silencio de Dios. Es el silencio de, el creyente busca una respuesta en la fe y reza, y aquí no tiene una respuesta y solo ve silencio, no se ve... esa búsqueda no se ve satisfecha de ninguna manera, ni siquiera espiritualmente. Ese silencio de Dios siempre ha sido una manera una frustración que han tenido los creyentes, y esa duda permanente de
de si estoy aquí haciendo, estoy aquí hablando en la pared o qué está sucediendo, no hay alguien, ¿no? En ese sentido, la Biblia muestra uno de los grandes momentos de silencio de Dios, que es cuando el propio Cristo está crucificado y dice aquello lo de Padre, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Elí, Elí, lema sabactani, no sé si creo que era hebreo, y es un momento de gran silencio, y hay un dramaturgo, un director que ha tratado muchas veces el tema religioso en su obra, que es Martin Scorsese, siempre por su tradición católica, siempre ha tratado el catolicismo de distintos puntos de vista, sobre todo el tema de la culpa principalmente en sus películas. Pero hay una película concreta que es Silencio, se llama, de hecho. Yo la traía, sí. No me acordaba que se llamaba Silencio, pero se llama Silencio. Sí, yo la traía. Pues Silencio de Scorsese trata justo de eso, del silencio de Dios cuando nos reza y cuando ve una injusticia detrás de otra y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y necesito la fuerza de alguno y no me la da. Y me pareció muy muy buena. Es una de las películas menos, no digo reconocida, porque yo creo que sí tuvo buena crítica y en general siempre escucho que está bien, escucho buenas opiniones, pero obviamente es de las menos comerciales, por decirlo así, de Scorsese. Pero trata el silencio de una manera muy, muy profunda y muy interesante. Ese silencio, ¿no? Que te encuentras solo, completamente vacío. Es verdad que yo también traía la del silencio de Scorsese, que por complementar lo que decía Frank, el hilo argumental son dos jesuitas del siglo XVII, me parece, que van a China o a Japón, no recuerdo. A Japón. A buscar a uno de sus mentores que por lo visto había sido torturado hasta apostatar. Y entonces el viaje que hacen los dos jesuitas hasta Japón y bueno, lo que ha explicado Frank. Es verdad que claro, yo viendo o sea, con es que hay Andrew Garfield. Sí, sale Andrew Garfield haciendo y el padre no me acuerdo del apellido. Bueno, el padre que está en Japón es Qui-Gon Jinn. Yo sé que es Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, Spider-Man y Kylo Ren son los protagonistas. Bien. Andrew Garfield y Liam Neeson. Como solo nos guiamos por Liam Neeson, como solo nos guiamos por Star Wars, pues no, la gente se nos Claro. No, yo iba a decir que hablando del silencio, viendo el silencio de Scorsese, yo me acordé de La Misión, que no tiene que ver con el silencio, pero que es un peliculón acerca de la conversión forzosa de América, y con una banda sonora archifamosa de Ennio Morricone, claro. Pero vale, pues ahora que ya me has quitado una de las dos películas que traía... No, pero dale esa peli. Cuéntanos algo. Esa peli tiene comentarios, ¿eh? Esa tiene... Bueno, pero tampoco quiero destripar... No destripo, hermano. No destripo. Jimmy. A mí es que me lo habéis puesto en bandeja sin querer, porque yo no he visto Silencio de Scorsese, la conozco sobre todo porque curioseé a raíz de esta conversación que teníamos pendiente sobre la peli, porque la película es de 2016 y en 2016 Almodóvar estrena Julieta, que es una de sus últimas películas. Y en principio él la iba... En la que sale mi hermana pequeña. Sí, efectivamente, jugando al baloncesto, sí. Efectivamente. Y esta película... Esa es la primera noticia yo que tengo eso. Ay, pues mi hermana es chica Almodóvar, que lo sepas. ya ves. Otras soñándolo y ella ya... Y la clave era jugar al baloncesto, ¿sabes? Ok. Bueno, pues la cosa es que Julieta se iba a titular Silencio. Era el primer título para el que pensó Almodóvar para la película y lo desechó un poco antes del estreno porque como se iba a estrenar
al mismo momento que la de Martin Scorsese, pues lógicamente decidió cambiarle el nombre para que no fuesen dos películas. Para no pisarle... No lo sabía, pero... Sí, para no pisarle él a Scorsese. No, probablemente no. Almodóvar sabe perfectamente quién es y quién es Scorsese. Y claro, es que es muy... Si ves la película de Julieta, muy recomendable, aunque no es una de las más famosas ni mejor valoradas de Almodóvar, es que el silencio es clave en la película. Los silencios de los personajes son espectaculares, sobre todo los silencios de Irma Suárez, que es la indiscutible protagonista. Y es una película muy recomendable para entender el silencio en según qué momentos, en la maternidad, en el no entender a tus hijos, porque hacen según qué cosas. Y de hecho es que se plantea algo similar a lo de Scorsese en cuanto a la religión, porque se relaciona lo que hace la hija con algo más o menos religioso, sobre lo que rodea un silencio espectacular. No se sabe exactamente qué pasa en la película en ningún momento, algo que también es muy de Almodóvar. Y hablando de religión y silencio, meto esto porque no lo he metido antes y quería... Hablaba Fran de que poner palabras, las palabras de Dios, hablar de Dios, es algo muy complicado siempre y muy controvertido. Y pues igual que hemos hablado antes del silencio de las mujeres en la literatura, Santa Teresa pone en palabras lo que se siente con el contacto con Dios y ha estado silenciada durante mucho tiempo. Creemos que ya no lo está, pero estas últimas semanas en la Comunidad de Madrid han quitado de cartel una obra de teatro de Paco Becerra, que es un dramaturgo bastante muy importante en España, sobre Santa Teresa. Y me apetecía comentarlo, que han silenciado en la Comunidad de Madrid, por la presencia de Vox, una obra crítica con Santa Teresa y una reversión de cómo era Santa Teresa. La obra se llamaba... Pero se llama ¿dónde? Muero porque no muero, y la han vetado del programa de los teatros del canal de la Comunidad de Madrid. Estaba programada y después de programarla decidieron quitarla. Ha sido... decir, han sido en los teatros, con los de titularidad pública, entiendo. Claro, en los teatros del canal, sí. Y de hecho hace unos días se hizo una lectura dramatizada con varias actrices que leyeron el guión y bueno, para gente de la élite cultural madrileña o española, por supuesto, estaba Almodóvar en el público y toda esta gente que se posiciona en contra de lo que hay que posicionarse, que es Vox, entre otras cosas. Correcto. Yo agradezco la cuña de actualidad, porque por una vez algo que ha pasado en Madrid no ha sido noticia nacional, o también es posible que haya sido noticia nacional y yo no me haya enterado, porque como estoy de vacaciones pues no me entero de nada. Qué bien se está de vacaciones, ¿verdad? Es una cosa loca, yo no podría describir. Se ha silenciado las pocas vacaciones que me han dado a mí esta Navidad. Sí, bueno, a mí se me habían silenciado las vacaciones desde hace varios meses, también te digo, pero bueno. Pero bueno, es que... Tengo aquí un par de cosillas. Dale, Fran. No hay que entrar otra vez porque ya hemos entrado otras veces, pero... bueno, podemos entrar, también. No, es simplemente mencionar, como muchas veces hemos dicho ya, el silencio de las víctimas y el silencio cómplice en Patria y en todo lo que implica el terrorismo vasco. Fíjate, yo pensé en ese libro, pero primero, como ya habíamos hablado de él, no lo quise traer, y aparte, claro, es lo que yo quería contar de ese libro es destriparlo, entonces lo deseché. Vale, no, yo simplemente mencionar por encima la serie, pero por el tema de el silencio cómplice, simplemente, no nada más, como una forma más de entender
de entender el silencio y como, bueno, pues fue uno de los elementos determinantes para que el terrorismo en Euskadi tuviese el peso que tuvo, porque sin ese silencio cómplice primero. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una película que hace... Bueno, el cine siempre coge el silencio, sobre todo en las películas de terror, ¿no? Pero el silencio siempre es un recurso, obviamente, más del cine, cinematográfico. Te da, pues se puede utilizar tanto como para generar tensión como para generar calma. Y quiero mencionar un momento muy muy bueno de silencio, porque está el típico silencio en las películas de miedo, que es un poco cutre, que es el que hace un momento quieto y de repente hace el subidón de sonido con el impacto ahí fuerte, ¿no? Y de repente el susto. una mano. Claro, eso es el plan cutre, eso me parece ya como el recurso barato, ¿no? Pero había una película que es la de Shyamalan, de Kamala Shyamalan, puede ser, el de la película de Tiempo y el de Sexto Sentido, el director del Sexto Sentido, se se llama... Estoy ahora mismo cayendo. Just a sec. Sí. Shyamalan. Shyamalan, sí. Manoj Neliyato Shyamalan. Pues M. Night Shyamalan tiene una película muy buena que no me acuerdo del nombre, pero que no es ni El Bosque, creo que es La Visita no es. Una que básicamente que hay una especie de presencias extrañas que están llegando a la Tierra, algo así parecido a extraterrestres extraños. No sé si es La Señal, no sé si es... unos que llegan en unas naves que se parecen a este ratón. Esto está siendo un momento surrealista de este podcast. Sí, pero puede ser. o sea, tengo un ratón sale Joaquin Phoenix, el protagonista. Sí, pues ya me acuerdo de esa película. Y el de La Pasión de Cristo, Mel Gibson. Espera, sí, pero ¿cómo se titula? Señales, ¿no? Señales, ¿no? Señales, sí, señales. Sí, eso, señales. Bueno, esa película tiene un momento que es brutal, me parece muy bien hecho, que están abajo en el sótano totalmente a oscuras, con una linterna simplemente, y hay una mano camuflada en el... Es decir, se está viendo en todo momento la mano camuflada en lo que es el plano, solamente que te das cuenta cuando se mueve y entonces cuando aumenta el sonido. Y ese recurso ahí sí que me parece bueno y mola ese recurso. Yo no soy de cine de terror, lo odio, pero eso no es terror, es suspenso, entonces lo soporto. Y dentro del miedo, esto era la intro. Dentro del miedo hay una película que es una película que yo he puesto aquí, la de miedo de Prime Video, que es la película que ha salido en Prime Video hace nada y menos, que es una especie de bichos, que hay unos bichos, unos también que están matando a la humanidad, que funcionan con el sonido. Y esa película utiliza el sonido como elemento de tensión continua, porque en general lo de... se identifica el sonido con el peligro y con que va a morir en segundos. Entonces es capaz de generar una tensión manteniendo minutos y minutos de metraje en silencio y de repente explotar con un sonido que hace que a ti te entre esa tensión, y me parece muy buena. Así que hablad vosotros y yo mientras busco cuál es. No, yo iba a decir que el momento surrealista de se parecen las naves a este ratón, he confundido la que estabas diciendo tú con La Llegada, que yo creo que igual hablamos de ella en algún podcast, porque el hilo de la película es que llegan unas naves extraterrestres y el único gobierno del mundo que importa cuando llegan unos extraterrestres, que es el de Estados Unidos, contrata a una filóloga
a una lingüista, porque los extraterrestres se comunican es que ahora no me acuerdo de la trama, pero la protagonista es ella, que es lingüista, y ella es la que entiende el idioma en el que se comunican, y se llama La Llegada, de Arrival, y efectivamente las naves extraterrestres pues tienen esta forma, pero que me he liado yo en mi cabeza, no tiene nada que ver con el silencio. Entonces, Jimmy, vale. Sácanos de este bucle. Vale, pues yo tengo un par de películas más, por no salir de mi bucle ruidoso. La mala educación, de Almodóvar. Es una de las películas de temática más LGTB que tiene Almodóvar. Y bueno, la temática LGTB, igual que las mujeres, igual que los genocidios, ha estado muy silenciada tanto en ficción audiovisual como ficción literaria. Pero en realidad yo pensé en ella porque son dos personajes que una de las cosas que les une es su infancia y adolescencia en el mismo colegio. Es un colegio religioso, es un colegio católico en el que se dan abusos a los estudiantes, a los alumnos, en este caso alumnos chicos, porque es un colegio no mixto, de la época de la que habla Almodóvar. Y pues esto cada vez se ve más en la literatura, se ve más en el cine, pero ha estado muy silenciado. Y a raíz de este tema hay un libro que acaba de salir acaba de salir el libro, pero este hombre se hizo famoso hace algunos meses en una entrevista que dio, yo creo que para Àngels Barceló en la SER, que es Alejandro Palomas, que... Hombre, claro, Alejandro Palomas, sí. Pues claro, es escritor y traductor, es conocido, pero acaba de sacar un libro sobre lo que ya contó en la entrevista que le hicieron en la SER sobre los abusos que sufrió por parte de un profesor, sí, creo, que fue en su día bastante mediático y lo vuelve a ser por la publicación del libro. Y tuvo una entrevista a raíz del libro con Julia Otero hace un mes o así, que también la entrevista fue muy emotiva a raíz de estos temas y otros. Pero bueno, el libro no lo he leído, el libro se llama Esto no se dice, el último de sus libros, pero la entrevista sí que es muy bonita. Y también la que dio con Àngels, donde se liberó, donde se le dio voz por fin y contó pues todas estas cosas que han estado... Sí, yo recuerdo haber escuchado la entrevista en directo. Sí, fue espectacular. Y de hecho Alejandro Palomas vino a Gijón vino a Gijón a dar una charla a chavales de colegios en un programa que se puso en marcha en el ayuntamiento contra el acoso escolar, y vino Alejandro Palomas a dar una charla en el Teatro Jovellanos, y yo no estaba en aquel momento en Gijón, pero de la gente, no solo estudiantes, de la gente que fue y que estuvo allí, creo que fue muy muy espectacular. O sea, muy espectacular en el sentido de muy muy impactante, y cómo lo contó y la conexión que tuvo con los chavales, que creo que fue brutal. Y sí, así que me alegro de que lo hayas mencionado. Pues sí. Y sí que eso, ¿no? Hay relatos, ciertos relatos que hasta que no hay una voz un poco que tenga, o sea, conocido algo y que lo cuente, ¿no? Me he acordado cuando lo has dicho, de cuando hablamos de Maricón Perdido de Vox Pop, que ponía sobre la mesa tanto la condición de gay de pueblo como la condición de ser, no me sale la palabra, de tener esclerosis múltiple, bueno, que eso, algunos ponen temas que parecen tabú o no se conocen, o se obvian, o se creen que no tocan, etcétera, y al final, pues eso también, en ese sentido, obviamente no tiene nada que ver con los abusos, pero en ese sentido el silencio que hay en torno a las enfermedades mentales, y ahora se pone mucho en el tema de la depresión y está apareciendo cada vez más. Pero vi la entrevista que yo me quedé, que me acuerdo, porque además estaba yo aislado por COVID, y vi la entrevista que le hizo Carla Francino a Ángel Martín por el libro de Por si las voces vuelven. Sí.
que ha servido para visibilizar el problema de creo que le dio un brote psicótico, me parece. Sí, yo me lo he leído el libro, sí. Yo también. Pero bueno, yo lo he puesto en audiolibro, pero sí. Lo he escuchado. Y es como, escuchando esa entrevista me dejó el cuerpo de cuando contaba lo que pasaba y lo que pasaba en su cabeza y tal. Y es eso, que en tu vida no lo ves o crees que no está o tal, y de repente te ponen la realidad en la cara y dices, joder, vivo realmente en un silencio en mi entorno, que es un silencio apacible, que estoy en calma y hay un elemento disruptivo ahí absoluto que tenemos un silencio cuando estamos en calma, pero que realmente es bastante endeble, ¿no? Y se nota. La película, que no me acordaba antes del título, para variar, es A Quiet Place, un lugar tranquilo, en Prime Video. John Krasinski es el director y la actriz no, ay, voy a quedar fatal porque la actriz no la sé. Sí, Emily Blunt. Y es una película muy buena de suspense y hace un muy buen uso del silencio como recurso cinematográfico. Pues yo, a raíz de esto que estabais comentando, precisamente de lo último de Ángel Martín y de los problemas mentales, me sirve de percha perfecta para la otra peli que yo había traído, que es un clásico del cine y que es El silencio de los corderos, que es probablemente la gran interpretación de Anthony Hopkins y de Jodie Foster, y claro, que sin entrar en el argumento que ya lo conocemos, el título hace referencia a un diálogo muy concreto de la película en la que Aníbal Lecter le pregunta a la Jodie Foster, a la inspectora del FBI, por qué ella se dedica a lo que se dedica, y ella cuenta que cuando era pequeña, desde la casa desde la granja a la que se había ido a vivir con sus tíos porque sus padres habían muerto, creo recordar, escuchaba los aullidos de los corderos en un matadero. Y entonces Anthony Hopkins, Aníbal Lecter, le pregunta si consigues atrapar a Bill, ¿cómo se llama? Buffalo Bill, ¿se callarán los corderos? Y ella le dice, pues creo que sí. Y entonces ese es me conectaba muy bien con lo que decías de Ángel Martín, de lo que pasaba en su cabeza y del silencio de las voces que tenía en su cabeza. Y yo no me había acordado del libro de Ángel Martín, de Por si las voces vuelven, pero bueno, por si las voces vuelven implica que están en silencio. Claro, es que con el título Ángel Martín en realidad, bueno, con el título y con el hecho de tener un brote psicótico, el silencio, la ausencia de silencio se entiende como falta de salud. También es interesante. O sea, si no eres capaz de estar en silencio, quizás es que no. Sí, él decía que no estás sano. Eso, que era como era una voz que le hablaba directamente, que le decía tal y cual, esto puede hacerlo, esto no, esto sí, claro que puede hacer tal, y que en el momento en el que ya lo medicaron, todo eso desaparecía y de repente estaba pues un mundo gris completamente donde donde ese estímulo aún no existía, y de ahí viene el título. Sí. Y eso, de ahí vamos, viene el título. Pues otra eso. Cosa que yo tengo una cosa rápida, que es el... Bueno, ya lo mencioné en su momento, pero también vinculado con el silencio como tortura, como problema, que es La trinchera infinita. Wow. La película La trinchera infinita me encantó, me gustó tantísimo esa película. Y Paco, o sea, Paco, ¿no? Antonio de la Torre. Antonio de la Torre, porque digo yo, Paco de la Torre, no, porque Paco de la Torre es el alcalde de Málaga, ya está. Que hace muchas cosas, pero no sabemos si cine todavía. Claro, y Antonio de la Torre, ahí se sale, por supuesto, y también se sale Maui. ¡Belén Cuesta!
Belén Cuesta, que me encanta esa No hemos conseguido, yo ya estaba desesperado, no sabía cómo se iba a meter a Paquita Salas en este episodio del podcast y ya lo hemos conseguido, menos mal. Estaba viviendo. Soy malísimo con los nombres, de verdad. Pero bueno, Paquita Salas, Blanca Cuesta. Belén. Belén Cuesta, que también que es genial también, y yo siempre que la he visto estupenda, y en esa película ese miedo también a que te escuchen escondido detrás de la pared durante tantísimos años me encantó el silencio ahí también como recurso que genera miedo. Y tengo, aparte, si queréis hablar de Danos un docu que he visto recientemente con mi señora pareja, que es Salvar al Rey. Vale. ¿Está dónde está? Está en HBO, creo que es. está en HBO. Sí. HBO Max. Lo hemos Y visto. bueno, pues Pedazo de silencio ese, ¿eh? es que de algo que todo el mundo sabía en la élite, en la clase política, había una auténtica omertad de todos los medios de comunicación en torno a la Escucha, Casa Real. la élite de la clase política de todo el país. Y Porque sí, al sí, final, todo el mundo. o sea, Sí, yo o lo sea, que saco en todo el mundo conclusión lo de ese sabía. documental, una de las conclusiones que yo saco de ese documental es que tonto el que no se enteró en este país, porque vamos, Es que aquí, además, aquí lo sabía todo el mundo. Es que la cosa esa es como... O sea, sí, yo sí, no me esos- recupero de Jaime Peñafiel y Pilar Urbano terminándose las frases unos a otros, el uno al Sí. otro y la otra al uno. Y nos han querido vender que Es Sofía que- no se enteraba, ¿sabes? Como su hija Cristina, que tampoco se enteró de nada. Efectivamente. Ya, porque es como... a ver... bueno... No, es que ahora ya se ha introducido ahora se ha introducido este No, pero podcast, escúchame, no salimos de aquí. si tienes por situar, el documental trata sobre, desde todo el periodo de democracia, la premisa es todo el gasto público que se ha realizado en encubrir la vida privada del rey. Todo Bueno, que el gasto igual hasta me parece barato, que tampoco es el gasto, o sea, el concepto es que aquí se callaba todo el mundo. Que Sí, se callaba, pero eso, y yo lo he traído por el tema del silencio que había en torno a lo que hacía el rey, como había una omerta auténtica entre todos los medios de comunicación, los partidos políticos, para que, bueno, que el rey nos hablaba y él podía hacer, deshacer lo que él quisiera, podía irse a Suiza, en fin. Y yo quería, mira, antes de empezar, porque siempre hay que ver la reina, pobre la reina, es que ella siempre lo ha hecho muy bien, y eso que no es ni española. La reina lleva 40 años viviendo en un palacio porque no se ha querido divorciar, sabiendo que el otro lo lleva poniendo los cuernos desde los años 80. Quiero decir, que tampoco me da mucha pena que se pueda divorciar perfectamente. Aquí se va a abrir un tema que yo a lo mejor yo es que No, es que- una hora es que hay que 17 ver. marca claro, yo no puedo liquidar esto ahora en 2 minutos. No, pero lo que quiero decir es que como si tu marido es un sinvergüenza, Hombre, te bueno, lleva poniendo- perdóname, pero discúlpame si tu marido es un sinvergüenza, pero es el jefe del Estado del país que está saliendo de la dictadura y que hay un drama permanente y una milonguita todo el rato con que el rey no se Sí. puede divorciar, que ya ves tú cómo lo resolvió Carlos de Inglaterra. Pero vamos, un dramón tal, tampoco es que la reina pudiera coger y decir, pues me voy. ¿No? ¿Y por qué no puede poder? Hombre, me poder hacerlo perfectamente? me parece un poquito ponerle a la reina las cosas a ella encima. Bueno, no a ella encima, es que si ella quiere separarse o quiere divorciarse, podrá separarse o divorciarse, digo yo, ¿no? Bueno, sí, para eso su marido tenía que firmar primero la ley del divorcio. Que no digo que no la firmara, pero seguro que le costó. Pero vamos, que todo ese silencio que había, yo, y además, claro, como yo no he vivido eso, o sea, nosotros... O sea, no esta hemos cuña vivido eso. publicitaria de culpabilizar a la reina Sofía, esto no va a quedar... No es Como dice culpabilizar, Paquita, como dice Paquita Salas, esto no va a caer en vano, ¿eh? Yo no la culpabilizo, no digo que sea su culpa, digo que la victimización de ahí que ver, pobre Sofía, tal y cual, pues contra cuando los pilla, que los pilló, pues, abrió la puerta, me encanta ese momento Pero que no es que los pillara, que lo sabía todo el país. Que sí, pues vete, no te quedes en Zarzuela, viviendo, es que, pues vete, digo yo, ¿no? Pero que bueno, que no es lo importante es la cantidad de dinero público que el tipo debió para ocultar su... Bueno, es que el CNI, o no sé si era la CNI,
le ponía un piso. Para que se llevara Para follar. Yo no puedo más con el silencio de Jaime en esta conversación. Para follar, Yo les ya- ponía, era un adosado para follar. Un adosado, o sea. Pero. Como que éramos muy Y cutres. saliendo del Porque silencio. éramos tan cutres. No, es terrible, o sea, Bueno. hemos abierto un melón, es terrible esto. Es que claro, No, es que por- ahora se abre este melón aquí y luego se suelta la cuña de que se tenía que haber ido Sofía, pero Bueno, yo no es culpa de Sofía, pero yo creo que Sofía es responsable y Sofía se aprovechó de la situación desde el minuto 1, desde que dicen que Claro que se aprovechó. desde que dicen que su madre le dijo una reina está en casa siempre y una reina no se le engaña. O sea, te callas y sigues en Zarzuela haciendo de reina y vendiendo a toda España que eres una profesional. Pues es que igual teníamos que haber buscado otro tipo de reina. Si la profesionalidad es callarte por los abusos que hace un hombre, yo no busco esa profesionalidad en nadie. No busco ese silencio en nadie. Por eso es que no sé, es decir, al final una persona que ha vivido en un palacio con honores de jefatura del Estado, en fin. Con unos privilegios. Claro, que como, yo qué sé, es que todo el mundo, pobrecita lo que ha pasado. A ver. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, me parece, vale que no culpabilizar a Sofía, pero sí responsabilizarle y no victimizarle. Sofía no es una Claro, víctima de es Juan decir, Carlos. Que a millones de personas le ponen los cuernos, pues te coges, te vas a casa de tu padre, de tu hermano, de tu amigo un tiempo, después te vas sola, rehaces tu vida, te ganas la vida ganándote tu dinero y ya está, como tuvo que hacer su hija cuando tuvo que buscar un trabajo, ya está, es que no... ¿Qué hija? La de, ¿no? Había una de la infanta que trabajaba en Telefónica. Hombre, sí, claro. Después de hacerse una ingeniería en... Uy, que No le se pegues, me riñe por favor. el director del programa porque se oye luego en el tal. O sea, ¿qué hija? ¿Qué es? No, pero, bueno. ¿Ingeniera en telecomunicaciones de repente? No, pero... Oye, que las, Quiero decir, es que las hermanas del rey tienen carrera ambas, ¿eh? Bueno, no me tires de la lengua, ¿Qué no me tiene tires de la lengua. A ver si ahora resulta que que las hermanas del rey se están buscando la vida haciendo su dinero, que es lo que ha dicho el director de este programa ahora bueno, mismo. no lo sé, yo no sé qué es lo que hace, ¿no? Pero sí es cierto que no tiene una asignación de la Casa Real. No, claro. Es que no da para los 8 Antes la millones de tenía. Casa Real, no dan para tanto. Antes Ya se la procuran. Bueno, pero las no la empresas tienen, del no la tienen 85. ahora. Que es- Cuando Juan Pero Carlos no y tienen ahora. Sofía eran Esta reyes tampoco la conversación no estoy tenían. pidiendo. Bueno, la tienen de su Claro. la tienen de su padre en efectivo, que iban No, todas su las padre- semanas a la zarzuela a cobrar en efectivo. Que Pero eso si sale la en los estás documentales contando. también. Esto lo vamos a cortar, ¿no? Que voy Oye. a ser yo el podemita de este podcast ahora de repente. Pero No, pero escúchame, es verdad. Es que es Por así, reconducir. pero o sea, vamos a ver, alguien me va a decir a mí que la hermana del rey está trabajando en Telefónica porque es una estupenda lo que sea, que no sé Que lo no. obviamente. No, Lo que trabajan, quiero en, decir trabajan es en que- la Caixa y en Mafre, creo. No sabes, La pero primera bueno, noticia, ya pero esto está, da igual. ¿Eh? vendiendo seguros, pero ¿tú qué crees? Cuando después el teléfono del seguro y dice, hola, soy la infanta, ¿cómo estás? No, perdón, digo, hola, soy la infanta, porque hablan con mi padre. Pero vamos, o sea, que quiero decir que ya, a ver. Bueno, Vale, pero me indigna escúchame, un poquito, pero ya pero me- escúchame, ¿y qué me dice? Y que le arregló un salón de cacería o que tenía allí el jardín de la zarzuela. se Es lo que si arregló a la entramos en querida. esta dinámica no vamos a salir. Corina La tiene, arregló la quería. Corina tiene un podcast a todo esto. No puedo más. Sí, Corina, Corina, está, ¿dónde estás? Corina está contando en un podcast toda la historia con Juan Carlos. Madre Ya, mía, pero es pues. que, perdóname Corina, pero es que el momento del podcast era hace 3 años. Que ahora ya, o sea, ahora Sí, que ya, tenemos ahora a ya Keka, no. Bueno, ahora es que que hace tenemos 3 a Keka años- Campillo contándonoslo en las cintas póstumas, Hace ahora 3 ya Corina años. ya me da igual. Es que hace 3 años Claro. lo contó en el Ola.
Las cosas Bueno, tienen, pues por las eso te cosas digo tienen que su sácame procedimiento. el podcast de hace 3 años. Bueno. Escúchame, y yo lo que No me silencies, quedé no silencies a con Corina. No, yo no silencio yo a nadie. Yo me quedé flipando con el complot interno del propio jefe de la... O sea, jefe no, perdón. El Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real, sí. ¿no? Escucha, una cosa os voy a decir, se nota lo que nos gusta el salseo aquí en este podcast, porque vamos, o sea, no os he visto yo hablando del silencio, como os habéis emocionado a hablar de esto. Bueno, pero es que... Pues para lo que yo soy, poco he hablado, porque yo... Estoy ese totalmente de silencio- acuerdo, no estoy entendiendo. Por cierto, O sea, es hablando del que- silencio, todo ese documental, que a mí todo lo de que Campillo me da mi salseo, pero no me resuelve, quiero decir, yo voy a lo que voy. ¿Qué mierda es esa de escena de los 4 del CSID diciendo que lo del 23F estaba todo montado? Y ya, Totalmente. dame la chicha. O sea, Ya, no te ya. sientes con tus 215 años en una mesa a decir, ay, sí, estaba yo allí, eso está montado. Otro golpe. Otra ¿Dónde vez. está la chicha? ¿Dónde está el asunto? No Es me que digas parece- ya estaba todo hablado porque ya eso ya me lo imagino yo. Total, es que parece que sí, pero siguen silenciando muchísimas cosas. Es del que no rey. hay No, nada sí, ahí. hay- Es Eso, espectacular. no se cuenta. Es tremendo. No se cuenta. ¿Dónde están las cintas de Keka pero con armada? ¿Dónde están? Qué ca... ¿Por qué? Ya, ese- Hombre, es que claro, o sea, no me sientes a 4 señores de 200 años Me encanta. diciendo, sí, estaba yo ahí, lo vi. sí. Me encanta la parte de la hija de Kika diciendo: yo creo que mi madre sí que le molestó que se estuviera yendo con otra, la verdad. Es que creo que sí le estaba molestando. Pero le molestó. Perdona, lo porque- mejor de ese documental es lo de, ay, yo le cogía el teléfono a veces le decía, no, señor, no está en casa. Qué Pero con cuánta maravilla. chavalada Es ese que- chico. Qué maravilla. Y Felipe González destapando, o sea, lanzando un recado para dejar un ridículo porque está en Suiza. O sea, Sí. es como. Pero que si no llega a romperse la cadera en Botswana después, es que no nos enteramos. O sea, no se desencadena todo. Total. A lo mejor alguien algún día tenía que ir a un bungalow en Botswana y ver ese escalón. No, es que... Ese a ver, escalón, es que si no se ese cae en escalón fue la Botswana... caída nacional del guindo. Es que si no se cae en Que fue la Botswana... caída nacional del guindo, automáticamente. Si no se cae en Botswana, Leticia no es reina aún. Leticia, la que le pidió silencio al rey Felipe en su presentación oficial diciéndole déjame hablar, y desde ese momento se le silenció, porque Y se la odia por eso. efectivamente, por pedir, por pedir, En este por podcast, pedir yo no sé lo que dice el director. por pedir silencio. Aquí, Ay, y os dije Leticia. que yo no sabía que se llevaba tan mal con Anna. Eso yo no lo sabía, que te lo dijiste. Yo no sé si sois conscientes de que llevamos 20 minutos de que esto ya es, o sea, Voy a está degenerado. voy a reconducir. Ve la encuesta maravillosa en la trinchera infinita. Van a estrenar una serie que se llama Cristo Rey, en la que ella hace de Bárbara Rey. Y esperamos que salga algo de su romance con el rey. Ah, Ella lo hará y del espectacular. chantaje y el pago. El ¿Eh? pago del dinero del Estado, del dinero, con dinero de los presupuestos generales del Estado, dedicado a la partida de gastos, ¿cómo se Sí. dice? Gastos Reservados. reservados. Parte de ese dinero fue a Bárbara Rey por el chantaje que le hizo al rey. Sí. Una Eso- pregunta. eso ¿Tú has visto a Bárbara no, Rey? es que eso es lo más. Es que esa es la yo claro que lo lo hemos visto los dos. No, Ferry. Que si yo he visto a Bárbara Rey, No, No, Bárbara Rey. Bárbara Rey. yo sí, claro que lo he visto. Ah, vale. Sí. Vale. Escucha, otra fantasía de ese documental es Bárbara Rey cuando ya está completamente desatada. Y le pregunta le sonsaca cosas. cosas. Le sonsaca cosas a Rey. Bueno, ¿y tú cómo ves a Aznar? Cuéntame. ¿Y quién va a cuéntame ganar? algo, ¿Quién que va a estoy ganar las aburrida. ¿Quién va a ganar las elecciones? Te lo ha dicho Indra ya, que ya tienen contados los votos. Cuéntame. Es tremendo. Dime algo, que estoy aburrida. Qué en mi casa. maravilla. Tremendo, de verdad.
Y la gente como se pone entra en pánico en casa real porque está Chalo perdido por la colina y dice que se le ha ido la cabeza. Pues no sé, la tipa esta que habla también de gusto por delante hace así. Hay que reconducir este podcast porque se nos está yendo de las manos. Bárbara, te quiero. La semana que viene, del próximo capítulo, ¿tenemos tema ya fijado? Y yo no me estoy acordando ahora. ¿Lo tenemos? Sí, tenemos tema. Oye, yo quería hablar de una última peli. Por favor, porque vamos a reconducir esto. Igual que hablamos siempre de Paquita Salas en esta conversación, en este podcast, y yo siempre he hablado de Candela Peña, hay una película de Isabel Coixet que se llama Ayer no termina nunca, protagonizada por Candela Peña y Javier Cámara, que es la reunión de un exmarido y una exmujer que se separan porque han perdido a un hijo por una negligencia médica ocasionada por los recortes en sanidad. Soy madrileño, sé de lo que hablo. Y no, independientemente de esto, la película está muy bien traída con el tema del silencio porque es una película de miradas en la que los dos se miran y en ocasiones no se dicen nada y llegas a entender el dolor que les une y cómo el silencio a veces es la única forma de expresar según qué sentimientos, a pesar de que yo soy un defensor de la palabra siempre. Pero es una película muy dura, pero recomendable, yo creo. Ayer no termina nunca. Como nosotros, ¿no? Que podríamos... Ayer no termina nunca. Es efectivo, es que me lo has quitado. Y yo tengo un libro que quiero mencionar, que solamente voy a hacer mencionar el título, que es Walden, de Henry David Thoreau, que trata sobre cuando este tipo, pensador, se fue a vivir a un bosque en una cabaña y pudo reflexionar sobre el silencio y sobre el mundanal ruido y que es necesario para vivir y que muy recomendable para tiempos de pandemia y post-pandemia. Muy bien, anotamos. Bueno, pues con esto creo que además de descubrir nuestra auténtica vocación de podcast, que no es otra ¡qué tertulianos! que tertulianos del marujeo patrio. Mediaset, llámanos. Porque después de estar... ¿Cuántos capítulos llevamos, Fran? ¿Este es el sexto? Pues quinto quizá. Sí, quinto o sexto. Bueno, después de 6 capítulos fingiendo que hablamos de té, de pelis y de libros, hemos descubierto, no, esto ya lo sabíamos, lo que pasa es que ahora ya lo ha descubierto el resto del planeta, que lo que nos gusta es lo que nos gusta. Entonces... a riesgo de que alguien saque otro tema como puede ser la muerte de Lady Di, vamos a cerrar. Y qué silencio de la reina de Inglaterra, una semana de silencio. No, perdón, no sigo. Pero escúchame, pero y ese libro que dice que le envía a ¡oh, Dios! Puede ser... ¡Es verdad! ¡Qué fuerte es eso! que esto Dios, no se graba en vídeo, pero es que si hubierais visto la cara de Jaime, es que podríamos hacer gifs con esto. ¡Ese es muy fuerte! Hablando de que si la muerte de Lady Di por los servicios... Y le dicen, porque ella viajaba mucho de Suiza a no sé dónde, a Berna o algo así, y le dicen, sí, en ese camino hay muchos túneles. Flipas. Buah. Bueno, a mí se me ha encomendado dirigir este programa, yo a esto tengo que ponerle un final, o sea, esto tengo que ponerle un punto y final, porque es que se nos va completamente de las manos. Entonces, antes de despedir, creo que Frank tiene algo que decirnos. Sí, recordad que este podcast se puede escuchar en Anchor, en Spotify y también lo subiré a YouTube, a lector, reseña, y que si nos queréis dejar algún comentario dejadlo y que si nos queréis dejar un mensaje de voz podéis hacerlo buscando en el buscador anchor.fm/Café Noruego. Muchas gracias. Estamos ansiosos por recibir mensajes de voz. Sí, es una cosa que me pirra. No. Entonces, silencio, por favor. Personas que nos estáis escuchando,
De momento no hemos llegado a arrastrarnos al nivel de pedirle a un familiar que nos deje un mensaje de audio. Estamos a un paso. Entonces, por favor, personas que nos escucháis, un mensajito de voz, porque yo la fantasía de que Fran de repente nos diga un comentario y nos pinche, yo ya me creo en los retos y ya no me levanto de esta silla. Así que por favor, dejadnos vuestros comentarios. Y nada más, Francisco Sánchez Chamizo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por este rato. Y a Ferri, por supuesto. Y Jaime Ferri Vilas, muchas gracias. Gracias a vosotros, amigos, os quiero. Muchísimas gracias, chicos. Yo me he dado cuenta de que no me he presentado antes. Yo soy Jaime Fernández Paíno y ha sido un auténtico placer, como siempre. Nos escuchamos. Sí. Adiós. Adiós. You and me were meant to be.